2, 3, 2, 1. Hola dramáticos y dramáticas, bienvenidos a un nuevo video, a nuestro primer video de análisis de dramaturgia. Y bueno, en este video tengo la oportunidad de estar acompañada de mi partner en esta idea, uno de los partners de esta idea, que es Oscar Díaz, y en la cámara está en esta oportunidad Joshua Caicedo. Y bueno, en este video vamos a estar conversando con Sergio Sarmiento, quien es actor, dramaturgo, docente, improvisador de la ciudad de Barranquilla, director de la Fundación Proscenio Teatro. Entonces vamos a conversar un poquito con él sobre la dramaturgia, sobre su proceso, sobre su investigación y sobre la obra La Suma de los Silencios. Bueno, sin más, aquí tenemos a Sergio Sarmiento y Oscar Díaz. Y vamos a hablar sobre La Suma de los Silencios. Son 2, 1, grabando. Bueno, sin más, aquí tenemos a Sergio Sarmiento y a Oscar Díaz. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre dramaturgia y sobre La Suma de los Silencios, que es obra de Sergio Sarmiento. Empecemos. La obra de los Silencios es una obra ganadora del premio Ramón Viñes, es un premio internacional que se ha otorgado en el 2011. Y bueno, en principio queremos empezar a conocer un poquito sobre tu trayectoria. Es que fue sin querer queriendo. Bueno, La Suma de los Silencios tiene el premio internacional Ramón Viñes del año 2011. Al leer La Suma de los Silencios nos encontramos con situaciones realistas, con conversaciones y diálogos fácilmente reconocibles en nuestra cotidianidad, en los personajes también que podemos ver en nuestro diario vivir. Y de escena a escena se nos van descubriendo las mismas situaciones que se nos plantean anteriormente, pero desde el punto de vista de otros personajes. Eso me pareció bastante interesante cuando leí el texto, y que también se van cerrando cabos que quedan aparentemente sueltos en escenas anteriores. Exacto. Bueno, aprovechando, gracias Sergio por aceptar esta invitación a ser parte de esto. Y bueno, quiero que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria, sobre qué has hecho, cómo iniciaste en el teatro y cómo llegaste también a la dramaturgia. Bueno, yo empecé haciendo teatro en el colegio Francisco José de Caldas de Soledad en el 1994. Yo ya por ese tiempo escribía cuentos, relatos así para el colegio, cosas así, porque siempre me llamó la atención cómo escribir. Pertenecía al periódico del colegio, escribía cosas. Cuando ya entré a estudiar arte dramático y bueno, ya hacía teatro un poco en el colegio, ya tenía acceso a algunos textos dramatúrgicos, conocer algo de dramaturgia, pero ya cuando entro a la universidad y ya en las propias materias que tienen que ver con estructuras dramáticas, análisis de estructuras dramáticas y de dramaturgia y demás, ya empieza uno como a cimentar o a adherir ideas, y ya empieza uno a decir, bueno, aquí tengo una serie de ideas y vamos a empezar como a estructurarlas. Entonces, primero empecé con algunas comedias sencillas, una que había escrito en el colegio la reformé, algunos ejercicios dramatúrgicos, y ya así después ya como empieza como el recorrido. Ya con el 2011, La Suma de los Silencios es la obra, creo que es la 12, la 11. Y cuando salió la convocatoria del premio, dije, ¿será que participo o será que no participo? ¿Será que ganará? Por la cuestión de la estructura. Ya, bueno, vamos a ver. Un amigo, un técnico de un teatro me dijo, mándala, de pronto ganas, y ganó. Pero de ahí ha sido como esa necesidad de seguir leyendo, entendiendo más los procesos y las estructuras dramáticas, porque me gusta mucho como estar siempre tanto y analizar todo lo que tiene que ver con la estructura, ¿sí? Y el proceso lingüístico, ¿sí? La metalingüística y todo esto me fascina, entonces estoy como pendiente a todo ese proceso que lleva el arte de escribir. Sí, interesante, chévere. Ahora mismo trabajando con proscenio, con la técnica de la improvisación, que también es otra forma de abordar la dramaturgia en escena, la dramaturgia del actor, entender la estructura de una escena. Y de pronto cómo
se ve esto reflejado dentro del texto, si hay algo de esto de los juegos de improvisación, de pronto entre algunas de las escenas. Sí, precisamente hay una estructura, un formato corto de improvisación que se llama Al lado, que consiste de dos personajes. Ahí vamos a aplicar un poco la referencia de un maestro español que se me el nombre ahora, no sé qué Sinisterra, es García Barrentos. Esto lo conoce García Barrentos, que él habla de los personajes en los análisis de la estructura dramática. Él habla de los personajes ausentes, latentes y los personajes patentes, ausentes y latentes, ¿sí? Esta estructura de lo que tiene que ver con Al lado es un juego donde dos personajes están de forma patente en escena y estamos observando algo que ocurre de forma latente. El público no ve, pero ellos empiezan a describir lo que hay afuera, Y el truco dramatúrgico está en que los actores deben darle al público la sensación de que lo que están observando ellos, de lo que están describiendo, es real y tangible. O sea, está de forma latente y el público sepa que ellos sí están observando eso y sí hay una historia allá atrás que está siendo narrada por alguien que hay. Entonces, quise utilizar un poco eso dentro de la narrativa de la obra, con los dos personajes, con Verde y Negro, y después también con Peña y con Guerra y Gómez, que están observando lo que ocurre al lado y el otro está observando lo que ocurre al frente. Así como trabajar, porque me llamó mucho la atención eso desde la improvisación. Yo dije, bueno, si desde la improvisación los actores pueden construir un mundo así, ¿por qué no llevarlo al hecho de la dramaturgia? O sea, tratar de recrear esa sensación. Y entonces lo que ocurrió fue que tenía las dos escenas, los dos puntos de vista, y yo dije, me encaja. Entonces sería, ¿qué es lo que están viendo ellos? Y después, ¿qué es lo que están viendo ellos? Y entonces el público analiza y da cuenta que están viendo al mismo tiempo, en el mismo espacio, se están observando mutuamente los personajes. Ya un truco dramatúrgico ahí, desde la improvisación, y me sirve este tema. Es como si lo viésemos desde dos puntos de vista. Sí. Otra referencia dentro de Asume los Silencios tiene que ver con Tarantino, con Pulp Fiction, y también puede ser Los Cruces de Ejes, ¿sí? Esta situación, por ejemplo, Amores Perros, ya que vemos el accidente de carro y después vamos viendo una historia y después vemos otra historia y después vamos y vemos cómo se juntan, ¿sí? Tarantino con Pulp Fiction también eso, que va mostrando diferentes escenas, diferentes situaciones, diferentes personajes, y después vamos viendo cómo se integran. Esos ritmos narrativos me llaman mucho la atención. También lo tenemos en Cortázar, también por ahí Saramago también tiene algunas cosas por ahí. Entonces yo dije, bueno, quiero experimentar eso, quiero jugar eso a nivel teatral. Y la Suma de los Silencios ocurre en eso. Yo quiero hacer una obra de teatro episódica, o sea, que ocurra por episodios, por situaciones supuestamente distantes, que no encajan, pero hay los conductores que permiten que las vertientes se engranen los personajes en un solo punto, donde podamos darnos cuenta que todo ese universo, o sea, que ellos pertenecen a un solo universo y que cada uno después sigue su historia, como un factor de caos, la teoría del caos, ¿no? Una causa-efecto. Se encontraron un momento, ocurrió un hecho que va a cambiar la vida entre todos, pero ellos no saben qué tan partícipes son de la causalidad de la otra persona. Un poco ahí. Bueno, yo tengo dos preguntas. Si te preguntaron, bueno, ¿cuáles son los temas que trata la Suma de los Silencios? ¿Qué temas dices, no, eso trata de esto, de esto y esto? Y también preguntarte un poquito sobre los personajes, porque tengo la sensación que, bueno, más que personajes son roles que se desarrollan, entonces bueno, un poco, y que bueno, hay unos personajes que sí tienen un nombre, el otro son más rol, entonces bueno, sí, exactamente, por los colores. Entonces, ¿cómo llevas eso a la escritura? ¿Cómo lo perfilas para que también la persona que lo lea lo pueda también degustar y quien lo vaya a buscar también lo pueda entender? Y eso desde yo lo podría explorar más. Yo cuando escribí la obra la tenía en un orden. La escena va escena 1, escena 2, escena en silencio, van con unas enumeraciones. Yo la tenía en un orden. Después para presentarla o para ya darla como terminada, le puse otro orden. Yo si la dirijo la presento en el orden que yo sé escondida, cuál es el verdadero orden cronológico de la historia. Pero lo dejé así como con ese orden porque es lo que funciona como tal para la lectura.
de los silencios y el estado de incomunicación, el estado de comunicación que vivimos actualmente, ¿sí? En ese tiempo, 2011, todavía no estaba tan masivo la cuestión de la tecnología, los Android y todos los teléfonos inteligentes y todo eso. Pero sí todavía se estaba vislumbrando, se estaba observando que por la agilidad, por la forma la impronta, la inmediatez que vivimos, estamos dejando atrás como las relaciones humanas, las comunicaciones. Y entonces era como buscar esos espacios donde los personajes están hablando, pero yo estoy pensando en lo mío, pensando en lo tuyo, y supuestamente estamos dialogando, pero cada uno está en su cabeza, mundo, y supuestamente hay una interacción, ¿ya? Un poco lo que ocurre con los chats, estás escribiendo algo y simplemente gramaticalmente la persona dice, puede ser, y tú mentalmente dices, le pones el énfasis, le pones a nivel prosódico, le pones la intención, ya me salió con grosería. Sí, No sabemos. Sí, claro. Ya, claro, pero ya eso no es una pauta que va corriendo ahí de la tecnología, eso ya viene de unas décadas atrás, de la forma como nos comunicamos, ¿sí? Entonces, es ahí donde como me interesa eso, como ver los estados comunicativos, a nivel también lingüístico, a darme cuenta o a entender cómo se estructuraban las frases para que se entendiera que los personajes tenían un ritmo, una cadencia específica para hablar y dar a entender ideas. Que a pesar que me estoy dando a entender para mí, el otro no me está entendiendo y el público se da cuenta de eso. No se están entendiendo a pesar que están en la misma mesa hablando, no se entienden. ¿Sí? Con respecto a los personajes, digamos que lo más difícil para mí a nivel gramatical fue los dos personajes que son los trabajadores del banco, que están señalados en el texto con guiones. Sí, los compañeros de Peña. Que no les pongo nombre para no humanizarlos. Y por la misma forma como ellos se perciben, como ellos mismos hablan, la forma como están escritos sus diálogos, ellos no se ven como seres humanos, ellos se ven como unas personas, ellos se ven como algo que entiende y supera el lenguaje, ¿sí? Son inteligentes, son supremos, ¿sí? Y eso los define a ellos sus roles como gerentes o como empleados, que son superiores a. Y se encuentran con Peña, que viene de ser una clase promedio, para ellos promedio, pero que tienen un análisis y unas referencias culturales similares a ellos y a ellos los descompensan. Y al poner la palabra Peña ya lo humanizo, ¿ya? Y ahí vamos viendo cómo las estructuras sociales se voltean, ¿no? Porque supuestamente hay una empatía, una cercanía de Dios para Peña, pero demuestran lo contrario. Sí, que lo odian, que le fastidian, que una actitud hipócrita hacia él, ¿sí? Después van los otros personajes que, como los roles, que son los vigilantes, que son Guerra y Gómez, que realmente sabemos que ellos siempre tienen solamente sus apellidos. Y yo presté servicio militar hace años, y yo todavía, sí, yo presté servicio militar en el 90 y pico, 97 creo que fue. Y yo me encuentro todavía con compañeros que prestaron servicio conmigo y me acuerdo por el apellido, no me acuerdo ni su nombre ni de dónde viven ni nada, simplemente el nombre, el apellido. La cédula. Sí, es la cédula. Ya, y entonces Gómez y Guerra, esos son amigos, son compañeros de trabajo, pero solamente se conocen por los apellidos. Gómez, Guerra, ¿sí? La diferencia de los ladrones, que son verde y negro, pero por un juego como sintomático que ocurre ahí dentro del texto, que se utilizan esos colores, en ningún momento lo mencionan, pero de cierta forma los colores corresponden a la personalidad de cada uno. O sea, cómo se ve cada uno a sí mismo. O sea, yo veo una personalidad negra y el otro con una personalidad verde, ¿sí? Que por ahí una vez alguien me dijo, no, pero tú estás diciendo que los negros entonces tienen que ser ladrones. Yo no he dicho nada de eso, ni el texto menciona las clases ni razas. Es la personalidad. Es la personalidad. Que el personaje se llama negro no quiere decir que se influya en el color de su piel. Y ahí es una lectura que yo también como hay que lo que infiere la otra persona, ¿no? O sea, porque un personaje que se llama negro o verde, él dice que ese debe ser su color de piel. O sea, cada quien lo puede interpretar. Para mí, el negro puede ser una personalidad claro, muy poderosa, no sé. Claro, porque ahí hay una cuestión ya de empezar a tipificar. Entonces hay una clasificación, por ejemplo, los hermanos, Pierre, Moisés de la Santísima Trinidad,
Y la chica. Ay, sí, y la madre, que bueno, la madre no, pero la madre es mujer, es mujer. Sí, entonces como ir clasificando como para como trabajar con esa especie de humanización y deshumanización y ver por categoría. Ok, perfecto. Bueno, la pregunta, yo creo que sí tenemos que haberlo hecho primero, la pregunta de ¿por qué la suma de los silencios? Dando las dos versiones que tengas, la versión real y la versión antipática. Bueno, yo voy escribiendo y voy poniendo, guardando textos. De hecho, cuando empecé con la suma de los silencios, yo había escrito la primera escena. La primera escena escribí, después escribí la segunda y yo, me gusta esto, podíamos empezar a tirarle cabeza de cómo podía armar la trama, la estructura. Y me acordé que había por allá un texto de una mujer en una bañera y por allá había otro texto de unos ladrones que estaban viendo hacia la casa al lado y estaban observando un robo. Y bueno, esto me sirve. Y decidí retomar, como reciclar esas escenas ahí engavetadas y empecé como a armar. Y todavía no le tenía el título como tal, así y no, sí y no. Pero empecé a darme cuenta, o sea, ya tenía un título supuesto. Y como la obra se me estaba llenando de silencio, entonces empiezo a contar los silencios, te empieza a sonar silencios. Esto es una suma de silencios, de silencios incómodos, silencios de empatía, de compañía, silencios de acción, silencios de abandono, ¿sí? Entonces era como bonito, o sea, como ¿qué ocurre con la suma de los silencios? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando sumamos? Incluso un personaje lo dice, que nosotros generamos demasiado ruido. Entonces solamente necesita un momento de silencio para darnos cuenta de dónde estamos. ¿Ya? Entonces la suma de los silencios es la que verdaderamente nos va a definir quiénes somos y dónde estamos. Eso por ese lado, a nivel dramaturgico, ahí como tirándole la cabeza. Está saludando a los fans por ahí. Un amigo docente, profesor, literato. La próxima entrevista va por allá. Y ahí hay la otra, es que yo había visto una película. Ah, esa es la antipática. Esa es la antipática. Yo había visto una película y yo dije, ven, que está basada en un libro. Creo que es Thomas Casey, la película de Thomas Casey, la película así. Y yo dije, se llama La suma de todos los miedos. Yo ven a la película, o en el libro, y el título siempre me gustó, La suma de todos los miedos. Y algún día voy a escribir una obra de teatro que se llame algo así. Y tenía los silencios, como trabajo mucho con silencios en las obras, bueno, voy a poner la suma de todos los silencios. Y ya cuando estaba escribiendo esta obra, yo dije, la suma, marica, la suma. Dios mío, aquí tengo la suma de los silencios. Y entonces decidí jugarle con el título de la suma de los silencios. Generalmente a veces cuando escribo, primero escribo el título. Pero en esta oportunidad fue lo que Se complementaron. Hay momentos, por ejemplo, la obra de la última, la puesta del sol, no, la anterior a, sí, la puesta del sol, yo la escribí la obra y todavía no tenía el título, tenía otro título. Cuando estoy releyendo, en la obra aparece el título, o sea, un personaje menciona, no, que está, porque tú siempre contigo siempre voy a esperar la puesta del sol. Este es el título verdadero de la obra, no la anterior, que eso lo reconoce. Y entonces eso, también como estudiante, que me gusta mucho eso, por eso estoy como muy pendiente a la parte lingüística, de cómo hablan los personajes, porque trato que cada personaje tenga su propia voz, que sean ellos los que vayan hablando, o sea, yo simplemente le voy dando pistas, veamos, y después que ellos mismos... Sí, tratar de no ser tratar de ser puristamente lo menos personal, lo menos biográfico dentro de las obras. Son ellos, no es mi vida. Mi vida es aburrida, es rutinaria. Lo de los personajes no. Por eso digo que no todos los personajes hablan como yo. No, para nada. Si hay una muletilla o una firma por ahí escondida, pero más nada. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este video. Esto fue La suma de los silencios. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos. Seguramente quedaron muchas cosas pendientes y nos gustaría saber en los comentarios aquí abajo si les gustaría tener un encuentro de dramaturgos acá en la ciudad. Y bueno, muchísimas gracias, Sergio, y a todos ustedes por estar viendo este video, denle like. Y bueno, esto es
Teatrubers, nosotros te lo contamos, tú verás si lo creas. Muchas gracias.